Hijito, ¿cuál es tu nombre? Jesús, ¿De qué parte del Perú eres? soy de Lima. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años, ¿En qué grado estás? en sexto. ¿Hace cuánto tiempo bailas? Hace 2 años ya. ¿Cómo se llama tu elenco de baile? Virgen de Guadalupe. Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje es el indio Guatrila. Es de la sierra, ¿no? Él cultiva todos sus alimentos y también cuida de las ovejas, él pastorea y bueno, mi personaje es el indio Guatrila. Cuéntanos un poquito de tu atuendo, de tu ropita. Primero está el chucuy, que está hecho con el pelo de la vaca, es el cuero. Después están las medias, que están hechas de lana, y después está el Guatrila, ¿no? Que es de bayeta. ¿Qué es el cuatril? Guatrila es lo que es el pantalón, viene siendo el pantalón del Guatrila, o sea, de mi personaje, pero es el indio. El bordado está hecho a mano. También está la camisa, que también es de bayeta, las mangas que son de lana de carnero, chaleco, que también es de bayeta, la manta, que es de lana de carnero grueso. Después está el chullo y la careta. Y el pañuelo, cumple 3 funciones. Primero, para cubrir la identidad. La segunda, para no rociar el calor. Y el tercero, para el frío. ¿Puedes ponerte tu traje completo y hacernos una pequeña demostración de baile? Está colocando su atuendo, el cuatrila, el indio de la tunantada. Nos va a hacer una pequeña demostración de su baile, del paso característico. Se está colocando su chullo, tiene su zorrito. A ver, por favor. La chulita robando para Estela, para ti. Muy buenas tardes, hermosa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Felicita Arellano Martínez, soy la presidenta de la Institución Cultural Virgen de las Mercedes. ¿De qué parte del Perú es usted, hermosa? Soy mitad de Tarma, mitad de La Oroya. ¿Hace cuánto tiempo formó esta agrupación? La Institución Cultural Virgen de las Mercedes fue creado en el 2019 en un pueblito de Huaraz llamado Toclias, por un grupo de amigos que me invitaron para llevar una institución en honor a la Virgen de las Mercedes, un 23 de septiembre. ¿Cómo se llama su personaje? Mi personaje es Huanquita o Cutuncha. Las Cutunchas, por historia, somos las esposas de los chapetones, ¿no? Nosotros somos las millonarias, las adineradas, las orgullosas. Y mi vestuario, la pechera, simboliza al dinero, al oro, la plata que nosotros tenemos. Y la manta, todo lo que hay en el pueblo, allá en Jauja, en el departamento de Junín. ¿Cuál es su nombre? Marisol Arias, ¿Cómo se llama tu elenco, tu agrupación? Virgen de las Mercedes. ¿Cómo se llama su personaje? Sicaína. Cuéntenos un poquito sobre su atuendo, su traje. La careta es una malla fina, como verás. Acá resalta más que nada los ojos. Puede ser de distintos colores, ¿no? Esta parte de acá se cambia, puede ser verde, azul o marrón. Representa el coqueteo más que nada del personaje de Sicaína. La cartera, el pañuelo, lógicamente que el personaje siempre tiene que llevar el pañuelo y la cartera para bailar, para expresar prosa y elegancia al bailar. Y la yiquia, el justán blanco y los justanes pica. Esto es el justán pica. ¿Cuántas personas conforman su agrupación? 33 personajes. ¿Cuáles son los personajes principales? El chapetón, la huanquita, el chuto elegante, el guatrila, la pichana con su viejo, la cusqueñita, las jaujinas, las sicaínas, los arrieros, el chuncho, el jamío boliviano, el doctor, no sé de quién más me estoy olvidando, pero esos son los personajes que componen en una institución legalmente que es la tunantada. ¿Algunas redes sociales o número de contratos? Mi número es
353-055-821. Un saludo especial a Perú Joven TV de parte de la Institución Cultural Virgen de las Mercedes del Bicentenario. ¡Comandante de la institución durantera! ¡Virgen de las Mercedes! ¡Vamos, feliz y con este zapateo, mi lucha!